El equipo número 5, conformado por Aguilar Chávez Alejandro, Montiel Lara Astrid, Otero Gaspar David, Romero Gamarra Andrea, Solís Casas Mónica, Villanueva Martínez César, les presenta la medicina del siglo XVII y Fundador de esta XVIII. teoría fue Paracelso. Él tenía interés en ciertos aspectos químicos de la naturaleza y postuló tres sustancias químicas fundamentales: el mercurio, azufre y sales. Hay otros personajes que influyeron en la iatroquímica, como Johannes Baptista, que él estudió matemáticas, filosofía, astrología y astronomía, y él rechazó el grado de maestro por considerarse todavía un estudiante y siguió estudiando leyes, botánica y medicina. Él consideraba el archeus el principio vital de todo el organismo y de cada una de sus partes, un gas espiritual y al mismo tiempo material. Él legó sus manuscritos a su hijo, que él en 1648 publicó su libro Hortos Medicinales. Él tenía diversas indicaciones terapéuticas como encantamientos, rezos, conjuros, y utilizaba opio, mercurio, antimonio o vino para la fiebre. Él principalmente daba recetas empíricas y prohibía la sangría porque debilitaba a los enfermos. Francisco Silvius él rechazó la teoría humoral galénica y sustituyó los cuatro humores clásicos, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, por otros tres, que son la saliva, el jugo pancreático y la bilis. Él consideraba a la sangre como el componente fundamental del organismo, y él clasificaba a la salud como la realización normal del proceso de fermentación en el organismo, y a la enfermedad como cuando las sales alcalinas o ácidos surgen y prevalecen. Y sus indicaciones terapéuticas era eliminar el álcali o ácido en exceso. Thomas Willis él postuló la existencia de 5 elementos que son agua, tierra, sal, azufre y espíritus, y en 1664 publicó Cerebri Anatomy. Las enfermedades, especialmente de sangre, se daban por fermentaciones o efervescencia en que los espíritus vitales desempeñan el papel principal. Cornelius Bostock él recibió un premio especial de la compañía por su promoción del comercio del té, y él, cuando presentaban los pacientes, él recetaba a sus enfermos 50 tazas de té de una sola vez o 100 tazas en el curso de un día. O otras recomendaciones es que sus pacientes fumaran tabaco en forma constante o usaran opio con generosidad. La escuela iatroquímica perdió el prestigio con que contaba con varios países europeos a mediados del siglo XVIII, en parte porque surgió la escuela iatromecánica y del animismo. Especialmente la iatroquímica daba aspectos cualitativos de la medicina y era incapaz de decir con exactitud los fenómenos naturales. La iatromecánica, o también iatrofísica, era la doctrina que compara el cuerpo humano con una máquina artificial. Esto pretende explicar su funcionamiento sobre bases puramente físicas. Las partes sólidas del organismo constan de diferentes máquinas o conductos inertes, que estos obedecen a las leyes de la estática. Los líquidos son regidos principalmente por la hidráulica. Y hay diversos autores en esta doctrina, como Giovanni Alfonso, que él en su libro De Motu Animalum está basado sobre movimientos corporales. En la primera abarca el movimiento externo y en la segunda parte el movimiento interno de los animales. Giorgio Bagibli, él principalmente comparaba los movimientos del cuerpo humano con las máquinas, por ejemplo, las máquinas trituradoras en los huesos maxilares y los dientes, un recipiente en los ventrículos, tubos hidráulica en la vena, arteria y en otros vasos. Él principalmente estableció la diferencia entre teoría y la práctica de la medicina. Archibald Pitcairn es el fundador de la Escuela de Edimburgo en 1685 y tiene un gran prestigio como médico y matemático. Él decía que los médicos deberían colectar sus observaciones sobre distintas enfermedades y sus remedios, y no prestar nada de atención en las construcciones teóricas de la filosofía. Friedrich Hoffmann tenía un sistema mecánico dinámico en el cual se basa en la anatomía y en la física. Y en la anatomía principalmente incluía la fisiología, y la física estudia los movimientos de los cuerpos.
Aquí el elemento central es el movimiento, y él decía que la vida y la muerte están condicionadas mecánicamente y solo dependen de las causas físicas y mecánicas que actúan siguiendo las leyes necesarias. Él clasificó a las drogas como las que se refuerzan, las que se relajan, las que se alteran o las que se evacúan, y tenía remedios favoritos, como alcanfor, quinina, hierro, aguas minerales o agua fría, y él especialmente era muy detallista y exigente con la dieta que tenían los pacientes. Animismo y vitalismo. Al hablar del animismo y tratar de definirlo, es una forma de pensamiento en la que el vínculo del ser humano con las cosas que le rodean está dado a partir de considerar a estas como seres con ánima, lo que significa alma, siendo que el hombre puede promover de ánima a una piedra, a un árbol, a un río, y se puede dirigir a ella o a él de manera directa sin intermediarios. Existieron personajes importantes, como lo es François Boucher de Sauvaires, quien para él y lo definió como un principio vital de los movimientos, superior a los mecanismos ordinarios. Otro fue Marie-François Xavier Bichat, que él tomó la definición y la volvió como: el caos era la materia sin propiedades para crear el universo. Dios lo dotó de gravedad, elasticidad, afinidad, etc. Y a una parte le dio sensibilidad y contractilidad. Al hablar del vitalismo, hay que saber que según esta teoría, todos los procesos de la actividad vital se deben a factores inmateriales que se encuentran en los organismos vivos. La actividad vital no está ligada a las leyes físico-químicas o biológicas. Algunos médicos que fueron representantes de esta corriente fueron Stahl, Bordeaux y Barthès, siendo como el fundador del vitalismo George Ernest Stahl, quien fue químico y médico, que según él existe un alma que regula la salud del cuerpo. Inventó la teoría del flogisto o principio que suponía formaba parte de los cuerpos y se desprendía durante la combustión. Siguiendo con el vitalismo, otro médico representante es Théophile de Bordeaux. Su vitalismo consiste en considerar que los órganos van a segregar sustancias determinantes del estado de salud. Él llegó a dos conclusiones médicas que fueron correctas. La primera: los trastornos en la producción de estas sustancias provocan enfermedades. Y la segunda es que los síntomas que siguen a la castración son producidos por falta de sustancias humorales. Hablando de otro representante, como lo fue Paul Barthès, quien publicó el libro titulado Nuevos elementos de la ciencia del hombre, que según él, el principio vital se va a manifestar en biología a través de la sensibilidad y contractibilidad del cuerpo. Para él, los órganos tienen la capacidad de recuperar su posición y si la pierde, en la enfermedad manifestarán su tendencia a curarse. Solidismo, brownismo y mesmerismo. Durante el siglo XVII y XVIII surgieron muchas teorías médicas que pretendían sustituir la teoría humoral de Galeno. La primera de ellas es la teoría de la irritabilidad. El concepto de irritabilidad fue introducido por Francis Glisson y lo usaba para explicar que después de la muerte las fibras se contraen al ponerlas en contacto con licores ácidos o picantes. Tiempo después, Albrecht von Haller desarrolló más el término irritabilidad y demostró que la irritabilidad y contractilidad son fenómenos exclusivos de la fibra muscular, así como dedujo que la sensibilidad solo pertenece al sistema nervioso. Esta teoría dice que los tejidos vivos reaccionan con cualquier estímulo de forma natural, pero dicha reacción no está acompañada de sensaciones y no representa un movimiento mecánico, sino una expresión de vida. Se plantea la existencia de un fluido nervioso secretado por el cerebro que conserva normales las acciones del cuerpo y se distribuye en el organismo a través de los nervios y arterias. Cuando existe un exceso de este fluido, se produce un espasmo, mientras que su deficiencia resulta en atonía.
Otro personaje importante de esta teoría es Hoffman, que usó la irritabilidad como parte de su teoría del movimiento como expresión central de las propiedades y de la energía de la materia, que percibimos como contracción y expansión. Solidismo. El solidismo, también llamado patología neural, fue propuesto por William Cullen. Cullen iba en contra totalmente de la teoría humoral de Galeno, ya que él decía que lo que enfermaba al cuerpo no eran los humores, sino los órganos sólidos. Creía que el sistema nervioso generaba una fuerza o principio indefinido llamado fuerza nerviosa, actividad nerviosa, fuerza animal o energía del cerebro, que iniciaba y mantenía todos los procesos fisiológicos y patológicos del organismo. Lo que esta fuerza provocaba eran espasmos ocasionados por la debilidad del cerebro o atonía. La terapéutica de Cullen era sencilla, ya que para los espasmos aconsejaba purgantes, el uso de eméticos, baños calientes y opio. Para eliminar la atonía y fortalecer el corazón, usaba baños fríos y tónicos como el vino y la quinina. Para curar la gota, aconsejaba eliminar todos los licores de malta, vinos fuertes, el tabaco y ciertos tipos de verduras. Además, aconsejaba seguir dietas específicas, consumir diuréticos y llevar un estilo de vida sin excesos en general. Brownismo. Esta teoría fue postulada por John Brown, cuyo principio fundamental fue la excitabilidad, que radicaba en el sistema nervioso y la definía como una propiedad básica de la materia viva que permitía tanto percibir estímulos del entorno como responder a ellos. Para Brown, el estado saludable del individuo era el resultado del equilibrio entre los estímulos externos y la excitabilidad, ya que él señalaba que una estimulación deficiente era mala, pero si era excesiva podría ser peor, ya que conduciría eventualmente a un estado de debilidad por agotamiento de la excitabilidad. Concluyó que había dos tipos de enfermedades generales y para diagnosticarlas tomaba en cuenta los estímulos externos que recibía el paciente. La primera de ellas era la estenia, que era ocasionada por una excitabilidad excesiva, y la astenia, que era provocada por una deficiencia de excitabilidad. La terapéutica de Brown se dividía en dos. Si se trataba de enfermedades esténicas, él aconsejaba reducir la excitación excesiva por medio de medidas debilitantes, como lo eran una dieta vegetariana, abstenerse del alcohol, eméticos ocasionales y, en los casos más extremos, utilizaba la sangría. En cambio, en los padecimientos asténicos, la estimulación debe aumentarse hasta alcanzar otra vez los niveles normales. Lo que él aconsejaba era llevar una dieta abundante en sopas y carnes muy condimentadas, la ingesta de vinos, licores y drogas como alcanfor, éter y sobre todo opio. Mesmerismo. Esta teoría fue introducida por Franz Anton Mesmer y pudo haberse considerado como una doctrina de épocas anteriores por su carácter mágico y su poca relación con los movimientos de su tiempo. Su teoría hablaba acerca de que existía una transferencia de energía natural que se producía entre los objetos animados y los inanimados, a lo que llamó magnetismo animal, que posteriormente fue conocido como mesmerismo. Mesmer estableció los baquets, que eran tinas magnéticas llenas con agua sulfurada y otros ingredientes, de las que salían tubos metálicos con anillos colgados por medio de los cuales los participantes en la sesión establecían contacto. Gracias a esta práctica tuvo éxito un tiempo, pero no duró mucho, ya que en 1783 una comisión lo investigó y lo declaró como un charlatán, por lo cual tuvo que cerrar su negocio y regresar a París, donde su magnetismo ya no tuvo eco. A él se le atribuye el mérito de introducir la hipnosis como método terapéutico. La Escuela de París. Durante la Edad Moderna, la Universidad francesa había vivido una situación de continuo declive. En 1793, tras los sucesos de la Revolución Francesa, fue cerrada y sustituida por escuelas superiores especializadas en Derecho, Medicina, Ingeniería, etc. De esta forma nació la Escuela Superior de Medicina de París, inaugurada en 1794. Poco después, el 17 de marzo de 1808,
se aprueba el decreto por el que nace la Universidad Imperial de Francia. La Facultad de Medicina de París nació con este decreto. Los médicos que destacan de esta escuela son Pierre-Joseph Dessalles, que contribuyó de forma importante al desarrollo de la anatomía quirúrgica. Destacan sus innovaciones en instrumentos para el tratamiento de las fracturas y para el de las enfermedades de las vías urinarias. Marie-Françoise Xavier Bichat fue iniciador del método anatomoclínico y también fue capaz de identificar y describir 21 tipos diferentes de tejidos, mismos que señaló como estructuras elementales de los diferentes órganos. Philippe Pinel, en 1798, escribió una obra en la que clasifica enfermedades mentales, llamadas por entonces Besanias. Pinel estableció con ella los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno. Jean-Nicolas Corvisart Desmeretz se le considera en parte uno de los fundadores de la cardiología. Escribió un ensayo sobre las enfermedades y lesiones orgánicas del corazón de los grandes vasos en 1806, que durante casi un siglo fue considerada la Biblia de la cardiología. En 1761, Leopold Armbruster hace la primera descripción de la percusión en su obra Inventum Novum. La percusión es el método de exploración en el cual la superficie del cuerpo se golpea para provocar sonidos o vibraciones perceptibles. Al inicio, esta técnica no tuvo un gran impacto en los médicos de la época, pero se popularizó cuando Corvisart, médico de Napoleón, publicó una obra en 1808 que se podría decir fue una traducción del libro de Leopold. La nosología es la rama de la medicina cuyo objetivo es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos existentes, entendiendo estos como entidades clínico-semiológicas generalmente independientes e identificables según criterios idóneos. En el siglo XVII, Sydenham preconizó el abandono de las teorías médicas y la necesidad de construir la historia natural de las enfermedades a partir de la observación y la descripción de los hechos patológicos. Sus enseñanzas fueron recogidas casi 50 años después por François Boissier de Sauvage, que adoptó la idea de que las enfermedades debían describirse del mismo modo que las plantas, de manera que estuvieran en géneros, especies, clases y órdenes. Sauvage continuó trabajando en la clasificación de las enfermedades y en 1768 publicó su obra magna, que era Nosología Méthodica Assistens Morborn Classes Juxta Sydenham Mentem e Botanicum Ordinem, en 3 volúmenes y con la numeración de 2400 clases diferentes en enfermedades. La nosología de Sauvage dista mucho de la idea de Sydenham de dar una descripción adecuada y completa de cada enfermedad. Más bien se trata de una enumeración de síntomas que se repiten en el texto cada vez que ocurren en distintas circunstancias, y en ninguna parte aparece la historia natural de la enfermedad como elemento fundamental para distinguirlas a unas de otras. Otro intento de clasificar las enfermedades fue realizado por William Cullen, el médico escocés, que intentó simplificar los esfuerzos de sus predecesores y en vez de 11 clases de enfermedades, propuso solamente 4, las pirexias, las neurosis, las caquexias y las locales. En 1798, Philippe Pinel publicó su obra Nosographie Philosophique, en 3 tomos, que vio muchas ediciones y traducciones ulteriores y que ya revela un cambio en la tendencia puramente nosológica de sus predecesores. La nosografía filosófica de Pinel corresponde más a una serie de descripciones de diferentes enfermedades que a una clasificación rígida. De hecho, Pinel solo considera 5 clases, 8 géneros y menos de 200 especies en total, ya que leyendo sus páginas uno se convence de que ya no es un nosólogo clásico, un clasificador de enfermedades, sino que ha adoptado la tal tendencia por convencimiento. Se dieron 2 pasos fundamentales en la evolución del estudio de las alteraciones anatómicas en la enfermedad, que se había iniciado a fines de la Edad Media con el libro de Benivieni y había continuado con otros esfuerzos. Empezó como la búsqueda de la naturaleza de la enfermedad, se transformó en un poco más de 150 años en la investigación del sitio anatómico alterado. En otras palabras, la pregunta medieval, ¿qué es la enfermedad?, se sustituyó por la pregunta posrenacentista, ¿en dónde está la enfermedad? Cambió en el objetivo del interés médico en el estudio de las enfermedades, que representa una verdadera metamorfosis conceptual. Ya no se trata de documentar una teoría, sino de establecer un hecho anatómico. Esta fue la contribución mortal a la medicina de Giovanni Battista Morgani y de Marie-Françoise Xavier Bichat.
En sus últimos años, a Morgani se le conoció como su majestad anatómica, y los patólogos de todo el mundo lo veneran como el padre de la patología. Escribió varias obras, pero lo que le inmortalizó fue su libro De sedibus et causis morborum per anatomiam indicatis, que apareció cuando el autor tenía 79 años de edad, y se trata de una recopilación de 70 largas cartas que le escribía a un amigo. Las 70 cartas contienen las historias clínicas y los protocolos de autopsia de más de 700 casos, no todos vistos personalmente por Morgani, sino también por su maestro Valsalvo. Su obra principal fue la demostración definitiva de que las diferentes enfermedades se localizan en órganos distintos y que tales localizaciones explican gran variedad de síntomas. Morgani elevó el nivel de la descripción anatomopatológica a un grado tal cual en lo descrito adquiere valor, pero no debe pensarse en él como un patólogo recluido en la sala de autopsias. Tal denominación lo hubiera sorprendido, en parte tal porque el personaje todavía no existía y en parte porque sus actividades eran mucho más versátiles que eso. El siguiente gran avance en la patología lo dio Bichat. Las dos obras importantes de Bichat en este contexto fueron el Traité de Membrane y la Anatomie générale. La primera fue basada en la sugestión hecha por Pinel en 1797 en su Nosographie philosophique, de que ciertos fenómenos patológicos se asocian regularmente con membranas específicas, de que en ese sentido pueden considerarse independientes de los órganos donde se encuentran. Bichat pensaba que todos los animales están formados por órganos que son pequeñas máquinas dentro de una gran maquinaria. Mientras Morgani con su libro de Decibus dejó la enfermedad firmemente establecida con los órganos, en lugar de la presencia difusa en todo el organismo o en los humores galénicos que tuvo durante 12 siglos, y estableció la importancia de la correlación anatomoclínica en su estudio. Bichat sentó las bases conceptuales de una nueva ciencia, la histología, pero sin usar el microscopio, y logró que la patología avanzara de tales órganos a los tejidos. En relación con la pregunta ¿en dónde está la enfermedad?, tanto Morgani como Bichat son solidistas y localistas, pero mientras el primer responde en los órganos, el segundo señala en los tejidos. Naturalmente los dos tuvieron razón porque en ambos basaron sus respuestas en los conocimientos de sus respectivas épocas, que además ambos contribuyeron a ampliar y enriquecer con sus observaciones La vacuna originales. contra la viruela. En varios países tenían forma diferente de protegerse de este virus. Por ejemplo, los chinos colocaban en su nariz sanos polvos de costras secas de pústulas de viruela para protegerse de este virus. En Asia Menor bojaban agujas en el material purulento de un caso de viruela benigno y escarificaban la piel de las personas sanas. Benjamin Yesti inoculó a sus 2 hijos y a su esposa, y por eso se le consideró como un bruto inhumano porque experimentó con su propia familia, pero esto le ayudó a que se conociera la variolación, que es donde utilizaban la misma enfermedad para la solución de ella, haciendo al cuerpo inmune, y por lo tanto a Yesti se le consideró como el primer vacunador de Londres. Edward Jenner y John Hunter eran unos grandes amigos, pero principalmente Jenner. Él decía que con la práctica de la vacuna se podría eliminar la viruela, que es la amenaza más terrible para la raza humana. Y él principalmente apoyaba el valor de vacunación para las personas que se protegieran de la viruela. Y por ello, en 1967, la OMS hizo una campaña mundial de vacunación para que se acabara con esta terrible enfermedad que amenazaba a la raza humana. El descubrimiento del oxígeno. Existen 3 principales representantes al hablar de este tema: Joseph Black, Joseph Priestley y Lavoisier. Antes de hablar de estos personajes, se debe de conocer el antecedente, el cual involucra a la teoría del flogisto de Stahl, la cual dice que las sustancias combustibles contienen un material llamado flogistón que se pierde cuando se queman. Existe una pérdida de peso. Ahora bien, viene Joseph Black, el cual descubre la transformación del carbonato de calcio en hidróxido de calcio. Cuando se calienta tiene 2 consecuencias: pierde la capacidad de efervecer con ácidos y adquiere la capacidad de absorber agua. El carbonato de calcio pierde peso.
Esto va de acuerdo con la teoría del flogistro. En otro de sus experimentos, el hidróxido de calcio se une con una sustancia alcalina ligera, lo cual da como resultado que el carbonato de calcio se regenera y la sustancia alcalina se hace cáustica. Es así como descubre que es una reacción reversible. Lo que pierde y gana el carbonato de calcio lo denomina aire fijo, que actualmente es el dióxido de carbono. Este fue uno de sus descubrimientos. Otro de sus descubrimientos es el análisis cuantitativo en la química. Joseph Priestley, él hizo experimentos con aire fijo, aire inflamable, aire nitroso y gas del ácido clorhídrico. En uno de sus experimentos ocupó óxido de mercurio, el cual al calentarlo produce un gas no inflamable, pero ayuda a la combustión. Él descubre el oxígeno, el cual lo denomina como un aire deflogisticado. Sin embargo, él no da de conocer este descubrimiento. Lavoisier, él describió la preparación de aire deflogisticado ocupando el mismo experimento de Joseph Priestley, el cual se ocupa óxido de mercurio, el cual al quemar el metal se libera aire y el metal y sucede otra reacción cuando el metal se oxida, aumenta el peso, por lo que se incorpora algo del aire. El aire deflogisticado es característico de los ácidos. Es ahí cuando Lavoisier lo denomina oxígeno y es aceptado por la sociedad. Se da cuenta de que la respiración es prácticamente oxidación. Él sigue trabajando con este tema de la respiración hasta el día de su muerte. En la Edad Media se ocupó el modelo de las valetudinarias romanas, que eran hospitales de cupo limitado para atender las lesiones de guerra. Presentaban grandes problemas de higiene, ya que no presentaban agua potable ni drenaje. Los pacientes eran atendidos por un barbero o una monja dependiendo del sexo, y antes de ingresar eran pasados por un cura que anotaba su nombre y los confesaba, y después eran llevados a una cama que era compartida por varios enfermos. Debido al crecimiento de la población, empezó la construcción de hospitales. Un hospital que tenía una gran influencia en el desarrollo de la medicina científica europea era el Allgemeine Krankenhaus, que sustituye al Groß Armenhaus. Este cambio inicia con Herwart von Zweig, y otro de los hospitales era el Hospital de Karlin de Berlín.